Hola, ¿cómo están? Hoy ya es miércoles 19 de julio, ya vamos a más de la mitad de julio y esto es Todos Somos Mexiquenses. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos lo que sea, donde nos escuche. Gracias por seguirnos en este podcast de Todos Somos Mexiquenses. Todos Somos Mexiquenses. Donde abordamos la política más escandalosa que usted se puede encontrar, los chismes más interesantes del mundo de la política, la economía, las finanzas, pero el día de hoy vamos a cambiarle totalmente, radicalmente. Hoy estamos de vacaciones, o usted está de vacaciones, no sabemos estar de vacaciones, pero le vamos a dar vacaciones, 2 semanas de vacaciones en específico y vacaciones de tema político, ¿no? O sea, vamos a hablar hoy. Ahorita vamos a hablar del Titanic. El Titanic. Del Titanic y de todas sus coincidencias, no coincidencias. Ajá. Que giraron en torno a su hundimiento, a todo lo que realmente estaba ahí. Ok, para darle contexto, porque usted ha vivido en otro planeta los últimos 100 años, básicamente, el Titanic era ese buque transatlántico. Inundible, sí, el más grande no sé si haya más grande en este momento. Sí, hay más grande, bueno, era el más grande, el más monstruoso, el más lujoso para la época. Estamos hablando de los años entre 1913, haber sido que se hundió. ¿Cuándo fue? En 1912. 1912, bueno, ahorita eso, vamos a afinar los datos, no se preocupen, pero estamos hablando de hace 110 años que se hundió este transatlántico, este monstruoso barco que, bueno, si lo viéramos hoy sería como una especie de lancha, no de sé, yate. De yate, quizá para, bueno, yo creo que hasta el señor Slim ha de tener un barco más grande que ese en estos momentos. Lo cierto es que era el top of the top de su época. En lujo, en tamaño, en velocidad. Velocidad, exactamente. Y el top of the top de su época tuvo un viaje inaugural, ¿sí? ¿Es correcto? Viaje inaugural y en ese se hundió. O sea, no tuvo el viaje inaugural. Pues sí, porque se inauguró hacia el fondo del océano. Inauguró, pero no llegó. Sí, entonces, básicamente. Salió, pero no llegó. Entonces, básicamente, se ha convertido en una leyenda. La leyenda que, según los nuevos ricos billonarios del planeta Tierra, quieren ir a visitar y fallecen. Porque en su momento, pues, obviamente la clientela que tuvo para su viaje inaugural incluía la crema innata de la sociedad europea y americana. ¿Cómo decirlo? Eran los fifís del mundo. Y coincidentemente en esa época estaban saliendo. No, iba a empezar la Primera Guerra Mundial. Sí, ya estaban en esa región, esa de los Balcanes, Europa, bueno, hasta la fecha sigue calientita. Uno no puede pensar que ha habido más que pausas. Estaba lo de la Primera Guerra Mundial y aparte en Estados Unidos se estaba gestando muchas cosas, las nuevas industrias, los nuevos bancos, inclusive la Reserva Federal de Estados Unidos. Para darle un contexto, ya estamos adelantando un poquitito de lo que vamos a hablar hoy. Obviamente le dijimos que no van a ser noticias, va a ser totalmente pura fantasía. Todo lo que escuche aquí no se crea ni la mitad. Y si se cree la mitad y lo busca en internet y encuentra que era el doble, tampoco les crea. Y si no nos cree la mitad y lo busca en el internet y definitivamente no cree ni lo que ahí sale, tampoco crea, porque todo esto vamos a dejarlo en el área de la leyenda, ¿no? Exacto. Del mito urbano, leyenda, el chisme, de la tradición oral. Aquí hay muchas cosas que no se van a confirmar, pero vamos a hablar de algunos hechos y coincidencias. Y de muchas coincidencias. La primera coincidencia, bueno, ya le estábamos diciendo, entonces, ese barco salió de Londres y hizo una escala, ¿no? No, de Liverpool. De Liverpool. ¿Hizo una escala en dónde? ¿En Francia? No sé. Y después fue hacia Irlanda. Y de Irlanda ya se arrancó. Y ya de ahí partió hacia Nueva York, ¿iba? Hacia Nueva York. Hacia Nueva York y no llegó, creo que fueron 4 o 5 días de viaje, iba a ser en 6, ¿no? No sé cuánto era la cosa, no sé si usted vio la película, yo más me digo por la película. Y también, por cierto, vamos a hablar de los memes, pero no me quiero adelantar porque esto lo quiero dejar para el final. Y básicamente nunca llegó a su destino. Exacto. Pero hubo sobrevivientes. Hubo varios sobrevivientes. Otros que no sobrevivieron coincidentemente. Y coincidentemente no sobrevivieron la gente que extrañamente eran pesos completos, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a empezar porque no era el único, o sea, sí fue el más grande y el más lujoso, pero tenía otros 2 hermanos, eran 3 barcos de la misma camada, del mismo tamaño. Del mismo, calada se le dice eso. Calado, del mismo calado, ajá. Del mismo largo, del mismo ancho, ¿cómo se llama? Primero se construyó el Olympic, ajá. Después el Titanic
y al último le siguió el Britannic. El Britannic. Ese barco al final fue el Britannic, que era un buque que utilizaron como buque hospital en la Primera Guerra Mundial. Este mantuvo a flote y sirvió en la guerra. Ajá, pero también se hundió. O Pero sea, ahí fue. y el... A ver, vamos a ponerlo así en contexto. Titanic tenía 2 hermanos. Y el hermano que se llamaba... Olympic. Ese, no sabemos qué pasó con él. Sí sabemos. ¿Qué pasó con el Olympic? El Olympic hizo algunos viajes y tuvo un accidente. Chocó contra el HMS Hawk, un barco militar. Y se hundió. No se hundió. Ah. No. Tuvo un gran daño en el casco del barco. Ajá. Y quedó dañado. Y decían que ya no iba a poder quedar bien ese barco, ya no iba a servir como si... ¿Pero qué crees? ¿Qué? Que no estaba asegurado. No estaba asegurado. No, tuvo ese accidente y no estaba asegurado. Entonces quebró la empresa. No quebró. No lo pudo reparar. En eso estamos, ahí vamos. A ver, pero eso fue hace 100 años. Ya dime qué pasó. Entonces, la teoría que se da es que ya estaba casi listo el Titanic. Ajá. Y lo que hicieron fue cambiarlos. El Titanic, ¿qué crees? ¿Qué? Que sí estaba asegurado. Y entonces cuando se hundió el que se tenía que hundir porque ya venía abollado, era el Olympic. Chan. El Olympic fue el que realmente se hundió. Inclusive hay algunas fotos en internet, si se ponen a buscar, donde estaba el daño estructural del barco, estaba repintado y lo pintaron como el Titanic al Olympic. Y el Olympic era el Titanic. O sea, el Olympic que zarpó, el Titanic que zarpó, era el Olympic. O sea, una historia de gemelos malvados, buenos, traiciones y exacto. Despilfarro. Y entonces, seguramente el plan era que se iba a hundir para cobrar el seguro y poder construir otro barco. Un cuarto barco o quedarse con la ganancia completa del barco. Ajá, porque ya el otro no iba a funcionar como tenía que funcionar. Chan. Y a ver, ¿y dónde habrían hecho la maniobra? ¿En los viajes intermedios que hicieron? No, lo cambiaron desde que cuando votaron al barco, votaron al Olympic y no al Titanic. ¿Pero cuándo habían votado al Olympic? ¿Antes? Sí, un año antes. Y lo mandaron hizo 6 viajes o 7 viajes y tuvo el accidente. ¿Dónde crees que lo tenían que reparar? En el mismo astillero en Liverpool, donde estaban construyendo el Titanic. Pues oye, pues estaba asegurado entonces el barco. El Titanic sí, el Olympic no. Interesante. La empresa, ajá, dueña de estos barcos, ajá, se llama White Star Line. Ajá. ¿Ok? Y es una empresa que existía desde 1845. Tenía como 70 años en el mercado para ese entonces. Ajá. Exacto, entonces pues sabían a lo que se dedicaban y cómo tenían que hacer las cosas. No sé por qué no. Realmente habían asegurado un barco tan costoso. Estamos hablando del Olympic. Ajá. Es decir, ellos votaron al Olympic, no lo aseguraron, traían ahí trabajando, se abolló. No se abolló, se le hizo un hoyo, completamente un hoyo. Se abolló y lo tuvieron que sacar. Sí, correcto, mira, vamos a ver, era un gran hoyo en el casco de la parte y así fue como quedó. Estamos viendo una foto donde se ve el daño que le pasó al Olympic y en la parte de enfrente del lado izquierdo del barco tenía un hoyo que medía pues bastante. Y esa foto es del Olympic. Este es el Olympic. Y se parece al Titanic. Es igualito al Titanic. De hecho, lo que los diferenciaba era el interior. ¿No? Era que el Olympic tenía 3 chimeneas y el Titanic 4. Ajá. Pero la cuarta chimenea no funcionaba, nada más era de estética. La del Titanic. ¿Cómo? Sí, desde el principio, lo único que los diferenciaba es que uno tenía 3 y el otro 4. El otro estaba pimp my raiciado. Ajá. O sea, le pusieron una chimenea para que se viera más grande, más estético. Para que se viera más potente, así como cuando le ponían calcomanías de nos a los coches para que corrieran más y pues, no corrían más, ¿verdad? Exacto. Pero no servía la chimenea como tal, era nada más una cosa estética. Dice el modelo era el mismo, o sea, se le podía poner el alerón, que era la chimenea, a cualquiera de los modelos. Exacto. Y entonces
Así fue lo que sucedió. Pero no recuerdo, cuando Jack va por el cuarto de máquinas, no recuerdo cuántos motores se ven. Ahí se tendría que haber visto, ¿no? ¿Sí saben de qué les hablamos? Bueno, les vamos a hablar porque también ya viene por ahí la parte de más. De hecho, eran igualitos. También tenía las cuatro chimeneas el Olympic. Ajá. Pero no funcionaba la última. O sea, era como una cosa nada más estética. Ok. Pero entonces sí estaba en el Olympic también. Sí, eran Titanic, iguales, los mismos barcos, era el mismo modelo. Es como si dijeras... Un Tesla y un Chevy. No. No, Vamos a ponerlo en ¿cómo no? perspectiva. Sí. Que sería como una Tahoe y una Suburban. No, sería más bien como... ¿cómo se llama? Hay una Suburban y hay una Suburban Cadillac, ¿no? Ándale. Como esa Pues sí. Escalade, no sé Una cómo se llama. Escalade y la Suburban. Haz de No cuenta. sé cómo se llaman si estamos Pues más diciendo o una menos, aberración eso automotriz, sería- pues comprendan que pues andamos en camión, hombre, va. Ok, Esa sería la comparación. Ajá, más o menos. Bueno, pero yo te decía esto porque si no saben quién es Jack, tienen que ver la película que ¿cómo se llama? Se estrenó estrenó. a finales del siglo milenio pasado. La de Titanic de Cameron, ¿es de Cameron? James Cameron. De James Cameron. Se supone que hizo un gran estudio, un gran avance, De hecho, esta persona que más veces ha bajado al Titanic es él, ha bajado 33 veces. Ubicó los restos del Titanic, envió equipos ahí. Es en 1997. 97, exactamente. Lo protagonizan Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. ella. Y si no ha visto la película, pues véala porque es una película pues famosa, ganó varios Óscares y se filmó una parte de esa película En México. en Baja California, ¿no? Sí. Hay unas grandes instalaciones especiales que crearon para que pudieran flotar ahí algunos cuantos elementos, prompts de la filmación y que fue una mega obra nada más para esa. Al ser un evento tan especial y esto, la gente adinerada de la época, Ajá. sobre todo los americanos que iban y venían a Europa con regularidad, pues tomaron este barco. Entre ellos venía el señor Guggenheim. Ajá. Recordarás, tiene algunos museos en Nueva York. Una Ajá. persona muy acaudalada. Iba también otra persona, ahorita les voy a decir el nombre, que se oponían a la Reserva Federal en ese momento. ¿Qué es la Reserva Federal? La Reserva Federal es como el Banco de México, Ajá. pero allá es diferente. Allá es de privados, allá no es del país. Según recuerdo son 3 o 4 bancos, ¿no? La Reserva Federal. Son más. Y básicamente ellos son los Es que el toman sistema de la Reserva la Federal. política monetaria de Estados Unidos, de la principal potencia económica militar de este planeta, que ya entonces se perfilaba para tal. Y básicamente la Reserva Federal como tal no obedece al gobierno de Estados Unidos directamente, sino que se maneja como una institución privada al servicio El Estado. del Estado y de la economía norteamericana. Exacto. En ese momento estaban precisamente viendo lo que sería la desincorporación del sistema bancario, ¿no? Sería como si privatizaran el Banco de México, que aquí en México es parte del gobierno, pero en muchas cosas actúa como si fuera privado, ¿va? Pero bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Estos señores se oponían. Ellos decían, no queremos, y tenían el peso suficiente para hacer valer su punto de vista, a su criterio. En ese mismo viaje iba a estar el señor JP Morgan, famoso banquero también y empresario de la época. Que él sí estaba a favor de él. Que sí estaba a favor de la Reserva Federal. Ajá. Y que coincidentemente era dueño. ¿De qué? Era accionista de White Star Line. De la línea, del dueño del barco. Ok, ajá. Y a la última minuto, el señor Morgan no se subió al Titanic. Sí me platicaron, dicen que recibió una llamada de su mamá que le dijo, no tienes permiso de ir para América. Y él dijo, no mamá, pero es que ya estoy grande. Y dijo, ¿vas a romperle el corazón a tu madre? Y dijo, no tiene razón. Y se bajó. Exacto. ¿Es correcto? Fue culpa de su madre, no fue culpa de él. No que él dijo, no me voy a subir a este barco porque yo sé lo que va a pasar. Y es John Pimperpoint Morgan. ¿Pimperpoint es un nombre? Sí, John Pimperpoint, por eso es JP Morgan. Le habían puesto J. Pimperpoint Morgan, sería mejor el banco, ¿no? No, ¿verdad?
Ok, entonces básicamente lo que me estás diciendo es que hay una teoría en la que coincidentemente la desgracia del Titanic favoreció a la empresa dueña del Titanic, que tenía asegurado al barco y había perdido otro barco que era idéntico al Titanic, pero que se llamaba el Olympic. Exacto. Y que después del accidente del Titanic siguió trabajando el Olympic como si lo hubieran reparado perfectamente, como si nunca lo hubieran chocado. Ajá. Ok, y por otro lado... Y por otro lado tenemos que estaban en el punto en Estados Unidos... En la trama, ajá. De la crear la federal. reserva, y había gente que se oponía, y de hecho hasta la fecha hubo en la época reciente quien se oponía, ¿no? El caso de Friedrich Hayek y Milton Friedman. Uh-huh. Ok, y básicamente... Y ellos pensaban que la Fed debería de ser abolida. Y estamos hablando de la Fed, que en algún momento dejó de usar el patrón oro y empezó a imprimir dinero como locos. Exacto. Y que tiene endeudado a Estados Unidos como la nación más endeudada del planeta. Y que no se preocupan por el dinero. Apenas ¿viste el juego de la selección? No, un pedacitito muy pequeño. Yo tuve oportunidad de no verlo, porque la verdad es que no lo vi, pero tenerlo al momento que estábamos compartiendo alimentos. Y está precisamente, fue en un estadio que tiene nombre de una criptomoneda. Ok. Que para el caso ya desapareció esa criptomoneda. Así de interesante es. Lo que voy a decir yo es, o sea, esta economía no depende, como ya no depende del oro, la economía de Estados Unidos está loca. Pueden gastar lo que sea, endeudarse como quieran. Es la sociedad más endeudada. Y usted ve pobreza allá. Bueno, sí la ve. Pero usted ve crisis allá. No se ve la crisis. ¿Por qué? Porque el dinero simple y sencillamente la Fed, cuánto dinero necesitan, cuánto dinero les envía. Le dicen, mándame $3,000 millones para apoyar a Ucrania, por decir cualquier cosa, nada más porque coincidió el nombre. Y ellos no mandan 3,000 millones. Ellos mandan 275,000 millones, porque resulta que les cobran Comisión. Por supuesto, por emitir el dinero. Claro. Entonces, los dueños de la Fed, con que les pidan ese dinero, ya son 25,000 millones de dólares para ellos. más ricos. Ok. Bueno, sí, te Bueno, confirmo 2,500 o lo que sea. que el Olympic sí siguió funcionando hasta 1935, donde al final de su vida útil lo enviaron a Jarrow, Inglaterra, y ahí lo deshuesaron, no sé cómo se diga, y ya fue la demolición final del barco. Es decir, se eliminaron las evidencias que podían haber demostrado que nunca fue reparado ese barco. Sí, o sea, nada más tuvo 20 años de vida, De ¿no? vida útil. Más o Después menos. de haber chocado el pobrecito 25. sin seguro. Y después Exacto. navegó como si nada, bien Exacto, campante. Exacto. Otra coincidencia, vamos con otra coincidencia. A ver. El capitán del Olympic Uh-huh. era el capitán John Smith. John Smith, ajá. Y ese fue el capitán. Y después, ¿quién crees que fue el capitán del Titanic? Smith Jones. John Smith. Ah, el mismo. El mismo. Ok. ¿Se murió el capitán del Titanic? Sí. El Sí. barco se hunde. ¿Qué? ¿El capitán se hunde con su barco? El capitán testigo de que su barco era el otro, o este era su barco de veras, Se murió. se murió. Wow. Ok, ajá. ¿Qué más sabemos? Otra coincidencia. Bueno, sí. En la película se ve claramente cuando los músicos están tocando y no dejan de tocar. Dicen que no tienen un lugar mejor que ir y que van a quedarse ahí hasta que se pueda. Ajá. Eran 8 músicos. Ajá. Al final encontraron a 3 cadáveres de los músicos Ajá. y el violinista estaba agarrado a su violín con su estuche. ¿Y los otros 3? Por eso lo rescataron. Bueno, por eso pudieron rescatar al sobrevivió. cuerpo. No, pudieron rescatar al cuerpo porque estaba flotando por el violín. Ha haber sido un contrabajo, un violonchelo, ¿cómo se llama? Una cosa grande. No creo que un violincito aguante el peso de un ser humano. Pero el violín junto con el estuche, yo creo que guardaba oxígeno, aire, por eso flotaba. Bueno, es un mito, decimos, ¿no? Dijimos que era mito, no todo es, pero eso es lo que cuenta la historia. Bueno, y ahí es el momento del primer meme, que usted lo va a buscar. Eso va a ser tarea para ustedes. El meme, póngale meme puerta Rose Jack del Titanic, básicamente. O memes Titanic, usted búsquelo.
meme de Rose. Rose es la coprotagonista. Y básicamente, ahí viene la pregunta. Si usted está viendo el meme o vio la película, contéstenos. ¿Usted cree que había espacio suficiente para que subiera Jack al lado de Rose? Pero a ver, no podía sobrevivir. A ver, pon el meme aquí. Vamos a ponerlo en pantalla. Vamos a analizarlo matemáticamente. Básicamente, meme Titanic, Jack meme y Rose Titanic meme. A ver. No, meme. Porque si ponemos la imagen, va a poner la imagen romántica. Aquí está. Básicamente, este es el más famoso de todos. Está Jack, después de decirle a Rose, bueno, no le dice ahí porque el meme obviamente infiere que el diálogo es diferente al que subió en la película. Y, oye, ¿me dejas subir a tu tabla? A tu puerta. Y le dice Rose algo así como: lo siento, Jack, pero no hay suficiente espacio. En el Photoshop que se hace, se colocan desde una camada de perros hasta una caja fuerte, se coloca, hay que han puesto hasta un bocho, creo que eso ya fue exagerado, fue hacerle escala pero sí, ciertamente si usted ve la película se va a dar cuenta que sí cabía, que no lo quiso subir a la tabla, lo dejó morir prácticamente. ¿O usted qué opina? ¿No? Ok, bueno, pero cambiemos. Ese fue el primero de los memes que vamos a comentar. A lo mejor no van a ser dos. ¿Por qué estamos hablando de Titanic? Por lo que pasó hace poquito con el... Hace 3 semanas más o menos, 4. ¿Cómo se llama? Titán. ¿El Titán? No se llama Titán. ¿Titán? Se llama Titán el submarino. El submarino que va a ver al Titanic. ¿Se llamaba Titán? Ok. Si usted definitivamente no ha estado conectado las últimas 4 semanas, a lo mejor no sepa de qué le hablamos. Pero básicamente, una empresa de atractivos turísticos para millonarios que va a visitar la zona arqueológica de Hollywood más importante. Ajá, dígase. El Titanic. Los restos del Titanic, así por ejemplo, si el James Cameron, ¿cómo se llama? James o Jack? Sí, James Cameron. Si el James Cameron puede visitar el Titanic y se siente muy rico y capaz, vamos a hacer unas excursiones en unos submarinos de cristal, básicamente. No, de cristal parecía un rotoplas. Ok, bueno, pero lo que quiero decir es con vista al fondo de la bahía, como las de la bahía de Acapulco, que los llevan a ver a la Virgencita cuando avientan las monedas y se meten los lugareños, o se metían, no sé si todavía existe esa tradición, básicamente para poder ver los vestigios, el resto del Titanic. Y la empresa dueña del Titán se llamaba Ocean Gate. Ocean Gates. Ajá. ¿Tendrá que ver algo con Watergate? ¡Chan! Pues como estamos hablando de cosas absurdas, seguramente que sí, ¿no? Ok, el caso es que esa empresa que les cobró como $250,000 por persona. Usted pagaba 5 personas. Bueno, vamos a seguir pensando en el año pasado, ¿verdad? Porque pues ya el López Obrador echó a perder eso del tipo de cambio y ahora cuesta más trabajo hacer las operaciones, pero vamos a suponer que seguía costando $20, ¿no? Usted nos pagaba 5 millones de pesos cada persona y hacía una inmersión 4 kilómetros al fondo del océano en completa oscuridad. En un rotoplas. En un rotoplas. En un rotoplas. Donde cabían 5 personas. Un rotoplas para 5. Que se manejaba. Un rotoplas cisterna doble. Ajá. Que se manejaba con el control el control pirata de un Xbox. Y no es broma. No es broma, ¿eh? No, yo me estoy riendo porque soy pobre, no puedo pagar algo como eso, pero, o sea, a ver cómo vamos de nuevo. O sea, llegó una persona que puso una que se llama Ocean Gate. Ajá. Cortó 2 rotoplas, le cortó la pata, uno le cortó la parte de atrás, otro le cortó nomás la pata, los pegó con cemento de PVC. Ajá. Básicamente les puso una ventanita. Después les puso unos motores de algo bien chido y les puso un control de Xbox pirata para controlarlo. Cuando hay un video por ahí del capitán dueño de la empresa, que era el que bajaba, decía, con esto se maneja, pero no se preocupen porque tenemos uno de repuesto. A ver, o sea, eso no puede ser cierto, no, eso ya es mito, ¿no? No es mito. Digo, yo puedo entender que un control de esos pueda manejarse efectivamente, pueda controlar un dron, un dron militar, lo que usted guste, lo que usted mande,
un vehículo a control remoto, no sé, una cámara, lo que sea, pero usted va a pagar 5 millones y se va a subir en donde el lanchero trae un control de Xbox en un rotoplas, una cisterna rotoplas doble. Ok, bueno, estamos siendo drásticos, ¿verdad? Y le va a cobrar 5 millones. ¿Y cuántos viajes había hecho? Eso sí, no sé. La verdad es que no sé cuántos viajes había hecho, pero había hecho varios. O sea, pero no al Titanic. Sí. Ese mismo vehículo. Ese mismo vehículo ya había hecho varios. La suposición de por qué implosionó se llama fatiga estructural. Pues, después de tanta fuerza. Sí, tenía que los materiales efectivamente se fatigan. Exacto, y pues por eso fue que implosionó, ¿no? Por ahí escuché, no estoy seguro, pero parece que eran materiales experimentales, ¿no? Es decir, los que usa el de Rotoplas, ¿no. Y está demostrado. El Rotoplas es de calidad. Y era con plástico antibacterial, incluso, para que no para que no se preocuparan. Digo, una disculpa al fondo del océano donde se encuentran estos 5 millonarios. ¿Eran 5 millones o cuántos eran? Eran 4 millonarios y el hijo de uno. Bueno, esos 5 millonarios que sufrieron esta tragedia perecieron y básicamente al más puro estilo de la niña Paulette. ¿Sí? La niña Paulette, ¿cómo se llama la otra niña? La del temblor. Que decían que estaba hablando y que contestaba y... Bueno, ahí eso también se lo debemos, pero bueno, usted comprenda que estamos de vacaciones. Los detalles de la información, pues se acuerda que en los temblores, cuando cayó el colegio Repsamen, en la Ciudad de México, en la capital del país, de nuestro país, básicamente los equipos de búsqueda mantenían la búsqueda de una menor que decían que se había comunicado desde el fondo de los escombros. Y que la oían. Y que la oían y decía su nombre y toda la cosa. Y sí, ya estoy viendo aquí la foto del control. Pero ese no es Xbox, ¿no? Es no, sí es el Xbox, ¿verdad? El de los colorcitos es Xbox. El otro es triangulito, cuadradito, tachicito, bolita. Y tal cual, así dijeron que se escuchaban ruidos en el fondo del océano, dando la esperanza de que todavía estaban vivos porque tenían reserva como que para 96 horas de reserva de oxígeno, entonces daba tiempo perfecto de que los encontraran. ¿Sabemos quién iba en el submarino? No, ¿quién iba? Iba un empresario pakistaní. Uh-huh. Ese empresario pakistaní es uno de los más grandes empresarios de paneles solares a nivel mundial. Energía solar. No es correcto. ¿Tú sabes quién era uno de los...? A ver. Bueno, pero ustedes disculpen, estamos de vacaciones. O sea, un empresario que hace su dinero, su fortuna, de capturar la energía solar, se fue a morir en un lugar donde la luz no llega. ¿La luz del sol no llega? No llega. Pero espérate, ¿no? Esto se pone mejor. Qué triste. Ok. Su hijo. Una de las personas que prestó dinero para fundar la empresa esta de Ocean Gate, nuestro mismísimo amigo Elon Musk. El villano favorito. Ajá. Y este submarino tan... ¿Era eléctrico? Seguramente era eléctrico, no sé. Sí, con que no haya traído un motor Tesla adentro, entonces sí estaría bueno el chisme. No. ¿Qué crees? Tenía que conectarse a internet. A lo mejor era un motor de paneles solares. No. Se tenía que conectar a internet. ¿Con qué empresa crees que se conectaba a internet? Con Stargate. Con Starlink. Starlink, que es el de Elon Musk. Ajá. ¿Tú sabes cuál es una de las empresas más prolíferas de Elon Musk? Paneles solares. Solar City. Paneles solares. La competencia del pakistaní. Exacto. Y aquí le decimos villano favorito de cariño, pero no será pariente del JP. Del JP o del otro del JP, vamos a dejarle el JP nada más. El JP Morgan. Y sabes cómo si pones Morgan al revés dice Elon. No es cierto, no, eso no sucede. Pero bueno, es una coincidencia también interesante, ¿no? Uh-huh. Es decir, como quien dice, Elon Musk ganó un poquitito nada más con ese percance. Seguramente. O probablemente pueda ganar un poquitito. Ok, entonces pakistaní, energía limpia, contaminando el fondo del océano con un motorcito eléctrico, pero irrumpiendo los ecosistemas para para darse el gusto de ver los vestigios de cómo murieron los millonarios hace 100 años y fallecieron. Exacto. No sé si sea poético, la verdad. No sé quién más
haya estado en eso. Ok. Los otros asistentes, pero lo que sí, ahí habrá estado asegurado el Titán. Lo que sí sé es que esta semana o la semana pasada, no recuerdo si fue antes del viernes o fue el lunes o martes de esta semana, anunciaron que el Ocean Gate, ¿cómo se llama? La empresa Ocean Gate había cerrado todas sus cuentas en redes sociales. Todas. Absolutamente todas. Borró su presencia en redes sociales. No sé qué signifique eso. No sé si lo troleaban. No sé qué pueda pasar por ahí. Lo cierto es que, pues, si estaba asegurado o no, yo creo que de todos modos una empresa no se repone de estas. La esposa del capitán dueño de la empresa seguramente se quedó con la empresa, o con los activos y o con las cuentas de banco. La estamos viendo en imágenes. Ahí es donde se hundió el Titanic. Uy, estaba bien cerca para llegar ya a Boston. Sí, ya no estaba tan lejos. Wow. Y este doble tinaco, doble cisterna Rotoplas de fibra de carbón. ¿Sí es fibra de carbón o fibra de vidrio? No sé qué sea. No creo que sea fibra de vidrio. Pues hubiera salido lo mismo porque el resultado no creo que hubiera cambiado. Y se hundió y básicamente ahí quedó las cosas. Sí. Y bueno, ahí viene el segundo meme. El segundo meme cuando eres... Y las coincidencias, ¿no? ¿De qué? ¿Tú te acuerdas en la película de Titanic que hay una pareja de ya gente grande que de plano más bien se va y se acuesta en su habitación? Porque sí. Ese era el señor Guggenheim. ¿Y cuál es la coincidencia? No es ninguna coincidencia, pero más bien es para que ejemplifiquemos quién era esa persona que de plano mejor dijo, yo ya tengo la edad suficiente, yo ya no voy a ocupar un bote salvavidas, porque al principio ellos eran los que podían ocupar el bote salvavidas, ¿te acuerdas? Sí, es que eso fue lo que dijo. Esas son puras suposiciones. Porque también en la película había un villano que estaba dispuesto a matar a Jack. Pues ya ve usted la película, si no la ha visto, no le voy a spoilear nada porque pues siempre hay un peligro. Lo único que sí pasa es que se hunde el Titanic. Fíjate nada más. Entonces el Titanic se hundió, el Titán se hundió. Implosionó. Se murieron millonarios hace 100 años, se murieron millonarios hace unas semanas. Y en ambos casos, millonarios que fallecieron, alguien se benefició. Los millonarios rivales se beneficiaron y extrañamente tenían relación accionaria o de alguna manera de inversión con las empresas en las que se murieron. O con operaciones. Su competencia. Exacto. Bueno, creo que con eso hemos dicho absolutamente todo lo que se podía decir del Titanic, excepto todo lo demás. Bueno, falta para completar nada más un dato Oye, curioso. A ver, vamos a hacer una cosa antes, en lo que me cuentas el dato curioso. ¿Podemos buscar imágenes de vestigios del Titanic? A ver cómo está. Ahora sí, si puedes hacer dos cosas al mismo tiempo y si no, tendré que hablar yo. Les cuento que la línea White Star había mandado un barco para tratar de rescatar a la gente. Y yo creo que no querían que se muriera toda la gente. Y no se murió toda la gente. Pero sí faltaban botes salvavidas en el Titanic. Está certificado por un inspector y una firma que por lo menos debía haber habido otros 15 botes salvavidas porque llevaba 20 nada más. Ajá. Y la otra... Oye, ¿no fueron a la cárcel los dueños del Star White? Pues no, ahí ya no supe. Todavía no había nacido. No, yo sí, pues ya no me acuerdo. La verdad es que estaba ese día nadando ahí cerca de Boston y escuché el ruido así como que... ¿Dijiste memes? ¿De qué queríamos ver memes? No, imágenes de lo que es de cómo se ve el Titanic. Porque por ahí, usted sabe que hay gente que le gusta el buceo, gente que se dedica precisamente y hay barcos hundidos a propósito en aguas someras que después se convierten precisamente para arrecifes artificiales o atractivos turísticos, ¿no? Hay gente que le gusta meterse precisamente en ese tipo de laberintos que son estas máquinas y lo hacen a propósito. Pero alguien me decía que después en el 97, cuando fue esto de Titanic, que los restos que encontraron o que publicitaron, o que son las imágenes que uno ve en internet, no deberían de corresponder con el tiempo que estuvieron debajo del agua. Así es. Que en realidad debería ser prácticamente imposible
reconocerlo. Ah, bueno, hay otra teoría de la conspiración. Ajá. Donde dice que inclusive hace poco han sacado, todavía con robots, cosas valiosas del Titanic que todavía están por ahí. No sé, a lo mejor un collar o un reloj ahí. un reloj, algo así. Ajá. Y que tiene muchísimo valor. Ajá. Y que estos viajes estaban básicamente financiados, llevar a los turistas para poder meter dinero y sacar cosas de valor que luego ponen en subastas clandestinas. O sea, hay un mercado de lo tétrico. Ajá. Mercado de las joyas del Titanic. Pues no lo dudaría. Me parece exagerado que uno piense que, bueno, que hay demasiadas joyas ahí. Bueno, pero seguramente un reloj. No, bueno, no joyas per se, pero sí, o sea, a lo mejor hasta un tenedor normal podría tener muchísimo valor. Ese es justamente lo que me decían estas personas, que es difícil que se mantengan, que más en la gente de las playas dicen, es que incluso con la pura brisa marina se hace feo todo. Entonces lo que tendrían que haber encontrado fue apenas unos montículos ahí irreconocibles, y sí, para escarbar seguramente sí puedes encontrar las cosas, pero así como sacan la proa del barco del Titanic, pues dicen que no debería de haber estado por lo menos esa proa, y cuando menos no el barandal, así de plano. Okay. Que es un montaje hollywoodense, dígase como el alunizaje, ¿no? Básicamente. ¿Hemos hablado del aterrizaje en la luna? No hemos hablado del aterrizaje en la luna. Puede ser un siguiente tema. Un siguiente tema, o nos esperamos 2 años porque los chinos ya van a llegar allá también. Y que ellos nos digan si sí encuentran lo que dijeron que dejaron nosotros o no. Vamos a ver si está la banderita y el rover. Y a ver si efectivamente, como nos han hecho creer, no hay absolutamente ningún resto humano dentro de las naves que sí llegaron a la luna, porque dicen que sí llegaron, que lo que no hicieron fue regresar, básicamente. Pero bueno, no sé cuánto tiempo llevamos a ver. Llevamos exactamente 37 minutos. Yo creo que aquí lo dejamos. Ya pudimos cumplir menos de 40 minutos en un tema que... pues, está bien. Interesante saber qué es lo que pasó. Algunas teorías de conspiración alrededor del Titanic. Que no han terminado las teorías de conspiración del Titanic. Básicamente va a seguir siendo teoría de conspiración, porque ¿qué cree? Que los elementos que le platicamos son de mentiras. Exacto. Y de verdad, como se construyen los mitos. Entonces no hay manera de desmentirlos. Pero bueno, muchas gracias, ya saben, síganos en YouTube, TuneIn, Amazon Music, Google Podcast, Spotify, básicamente, y nos vemos el próximo miércoles. Y le vamos a traer otro tema también para descansarnos, ningún tema serio, no sé, podemos hablar de pirámides, de egipcios, de reptilianos, de qué podrá ser. De la Atlántida. De la Atlántida, de civilizaciones perdidas, de... mega esculturas. De mitos, un abordaje de algunos mitos cosmogónicos o antropogónicos, lo que usted quiera, podemos abordarlos. Y sí, vamos a hablar de mitos, ¿qué te parece? Perfecto. Y hablamos de mitos de acá, ¿no? De estos lados del Atlántico. Del Atlántico, sí. Ok. Va, Muchas gracias, hasta luego. Descansen. Todos somos mexiquenses. Bye.